Ya. Siempre dime 3, 2, 1. Ok. ¿Alguno de ustedes ha tomado oxidano alguna vez? No sé. Oxidano es imprescindible para la vida, ¿eh? Pero qué rico, No se puede vivir. qué rico el óxido de hidrógeno. Sí. ¿A qué sabe? Muchos dicen que no sabe a nada, pero sabe bien. El oxidano es el nombre químico del agua. ¿Sí? Óxido de dihidrógeno. Por supuesto, todos hemos tomado oxidano. Y bueno, ya saben que promovemos el estilo de vida a través de esto. ¿No? La A puede ser agua o puede ser aire. Aquí es agua. Es uno de los 8 remedios naturales. ¿De qué hablas, Así padre? que todos, por favor, ustedes son más de 60, creo que como 64, 65, 30. Apúrense, por favor, ingresar todos rápidamente. Ya deberían de estar. Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta dice: el código está ahí, el nombre que quieran, póngale, porque eso no lo voy a registrar. Solamente es un ejercicio. Muy bien. 50. Listos. La primera pregunta dice así: todas las respuestas generan puntos. ¿Qué tipo de enlace hay entre los átomos de una molécula de agua? Entre los átomos de una molécula de agua. ¿12 segundos para contestar? Entre los átomos de una molécula de agua. Enlace metálico. La respuesta es enlace covalente polar. ¿Cuáles son los átomos que hay en una molécula del agua? Tenemos el oxígeno y el hidrógeno. Pues todo el mundo sabe cuál es la fórmula. Y entonces el oxígeno tiene 3 pares de electrones y aquí uno más, pero le hace falta a su compañero. ¿Cuántos debe de haber en la última? 8. Entonces le hace falta uno. ¿Quién le da ese que le hace falta? El hidrógeno. El hidrógeno. Y entonces estos 2 electrones ahora van a estar, vamos a ponerlos aquí, este que venía del hidrógeno y el otro del oxígeno, van a estar más hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Eso se llama enlace Polar. covalente. Polar. Comparten electrones, pero los electrones están más de un átomo que del otro. Entonces, covalente polar. ¿Con qué carga queda este lado de la molécula? Carga positiva, y el oxígeno de este lado queda con carga negativa. Y esto forma un dipolo. Le llamamos a estas moléculas polares polo positivo y polo negativo. Eso es muy importante entenderlo. Así que tenemos 2 enlaces covalente polar: oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Es una sola molécula. Los enlaces químicos es las fuerzas intramoleculares. Intramoleculares. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así: bueno, esta es la molécula. De hecho, podríamos hacer una representación geométrica con un tetraedro. ¿Cuál es la base de un tetraedro? Un triángulo. ¿Un rombo? ¿Un cuadrado? Un triángulo. La base de un tetraedro es un triángulo. Entonces, ¿cuántos vértices tiene? ¿Cuántas esquinas tiene un 4. tetraedro? Tetra 4. quiere decir 4. 2 de ellos son los hidrógenos que pusimos aquí. Y las otras 2 puntas son los electrones que no están apareados, que no forman parte. Entonces, tenemos tetraedro. Tetraedro. Así que, la segunda pregunta, ¿qué dice? Tienen que marcar con un puntito ¿cuál zona de la molécula tiene carga positiva?
¿Cuál zona de la molécula tiene carga positiva? ¿Listos? Aquí no hay tiempo, pero apenas han contestado 18. Es increíble porque esa deberían de contestarla casi automáticamente. Ahí atrás ya contestaron. ¿Sí? Baez. Muy bien. Vamos a ver la respuesta. Pobre. La respuesta es, esta es la zona. O sea, lo estamos viendo aquí. Carga positiva es hacia el hidrógeno. Ahí está, se representa con una letra delta. Los que pusieron por acá, probablemente su dedo no fue muy certero y fallaron, pero esa no es. La que es hacia el cuadro que no quedó que quedó más claro. Ahí está la parte positiva de la molécula. Recuerden, el agua en sí es neutra. El agua no tiene carga, pero una región es positiva y otra es negativa. Siguiente pregunta. No todos se han conectado, solamente hay 52 participantes. 54. Muy bien. Vamos. La pregunta dice así: ¿cómo se une una molécula de agua a otra molécula de agua? Una molécula de agua con otra molécula de agua, ¿cómo se une? Polar. Contesten. Tienen 8 segundos para contestar. ¿Cómo se une una molécula de agua con otra molécula de agua? ¿Cuántas moléculas de agua tengo aquí? 2. Y entonces vamos a poner otra más aquí. ¿Cuántas dije ayer que se pueden unir? 4. Vamos 3. Y esta, entonces vamos a ver con quién se une y cómo se une. Y entonces aquí nos falta una más. Una molécula de agua, esta que está en el centro, se puede unir con otras 4 moléculas. Y el tipo de enlace, bueno, no enlace, sino una interacción. Cuando hablamos de cómo se une una molécula con otras moléculas, hablamos de las interacciones. Son fuerzas intermoleculares. Cuando hablamos de una sola molécula, cómo se unen los átomos, era intramolecular. Es diferente inter e intra. Aquí estamos hablando de lo inter. Y entonces, ¿qué carga tiene el lado del hidrógeno en la molécula del agua? Tiene una carga positiva. ¿Y el oxígeno? Una carga positiva. Así que esto es... Diferentes cargas se atraen. Diferentes cargas se atraen. Esa es la ley de la electrostática. Y cargas lo iguales opuesto se atrae. Lo igual se repele. Ley de la naturaleza muy clara. Como los Entonces, lípidos. Aquí lo que hacemos es, con unos puntitos, representar ese tipo de interacción química que se llama puente de hidrógeno. Aquí hay otro puente de hidrógeno. Aquí hay otro puente de hidrógeno y aquí hay otro puente de hidrógeno. Un solo puente es muy débil, pero los millones de puentes pues le dan tremenda estabilidad a las moléculas. Aquí solamente estamos hablando del agua, pero puede ser del agua con otro compuesto. ¿Sí? El enlace, por ejemplo, de nitrógeno con hidrógeno. Bueno, la interacción más bien. Nitrógeno e hidrógeno también pueden formar puentes. Así que no es solamente el asunto del agua. Miren, aquí está. Duran una fracción extremadamente pequeña. No es algo que está permanentemente. Se crean y se destruyen, se crean y se destruyen. Un picosegundo no es nada. Para decir la palabra picosegundo me llevé miles de picosegundos. 10 a la menos ¿cuánto? Un picosegundo. 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, extremadamente breve, ¿no? Pero estos puentes de hidrógeno van a determinar muchas de las propiedades físico-químicas del agua. Y el agua es fundamental para la vida. Es lo que más hay en nuestro cuerpo. Es la molécula más abundante. Tercera pregunta. Vamos a ver qué dice. ¿Todos listos?
Pregunta número 3. No sé por qué algunos a lo mejor se salen o el sistema lo saca, pero ahí vamos. Entonces, aquí, entre más rápido respondan, más puntos. Ojo con eso. Ya van 10 minutos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se unen las moléculas polares entre sí? Las moléculas polares. Las moléculas polares son los dipolos, polo positivo, polo negativo, aunque la molécula en sí no tiene carga. Es muy diferente decir una molécula polar que un ion. La respuesta es, ¿pero qué? O sea, estamos hablando de esto. ¿Cómo pueden fallar? El agua es una molécula polar. ¿Cómo se une una molécula de agua con la otra? Puente de hidrógeno. Bueno, hay otros tipos de interacciones, pero aquí la respuesta es puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Podemos tener una interacción que se llame, por ejemplo, ion dipolo. ¿Cuál puede ser este tipo de interacción? Ion dipolo. Por ejemplo, el sodio. ¿El sodio qué carga tiene? El ion sodio. Positiva. ¿Con qué parte del agua se uniría? Con la negativa. Con el dipolo negativo, que es el del lado del Oxígeno. Del lado del oxígeno. ¿El agua se une con el ion sodio, sí o no? Sí, hay interacción importante. Por eso se mantiene como un ion. El agua influye en muchísimas en las otras moléculas. Vamos a ver quiénes van hasta ahora liderando. Parece que Richard. Todos los demás, pero se fue arriba. Eso es trampa. Miren, aquí tenemos otros ejemplos de otras moléculas. Es el MVP. polares. Es el MVP. Molécula polar. Voy a repetir esto. No es lo mismo decir un ion tiene una carga neta. Carga neta. Una molécula polar no tiene carga neta. Lo que tiene es una carga positiva de un lado y una carga negativa del otro lado. Pero la carga no tiene carga. Molécula polar es muy diferente de un ion. El ion sí tiene una carga neta. Y vean el video del resumen de ayer que les vamos a subir. En el primer caso son dos moléculas de agua. En el segundo caso tenemos lo que pudiera ocurrir entre el agua y las cetonas. Las cetonas es un grupo químico, grupo funcional. Vamos a ver bastante de esto. Entonces, el agua es el solvente de nuestro cuerpo. Todo está ahí solvatado, todo está disuelto en él. Y ayuda a que se formen las estructuras. Todas las reacciones ocurren en un medio acuoso. Entonces es importante reconocer esto. Las funciones del agua. ¿Para qué sirve? Ya hicieron ustedes la tarea, ¿no? En Perusal, 5 páginas. Ya leyeron el tema. Yo ni debería estar diciendo nada aquí. En el tercer ejemplo es la molécula del agua y un grupo amino. De los aminoácidos, por ejemplo. Aquí entonces es hidrógeno, dos aminoácidos. En este caso el oxígeno de un grupo con el hidrógeno del otro grupo, del grupo amino. Este NH es el grupo amino con el grupo carboxilo. Y acá entonces también dos bases nitrogenadas. Por ejemplo, en el DNA, puentes de hidrógeno. Uno solo no tiene, es muy débil, pero los millones que hay le dan tremenda estabilidad a la molécula, por ejemplo, al DNA. Entonces, vamos a ver otra pregunta más. Bueno, esta noche es una pregunta. Yo. Pero es cómo el agua, miren, rodea al ion. Lo que puse allá en el pizarrón. En este caso, el sodio se une con el polo negativo. Porque el sodio, ¿qué carga tiene? Richard. Positiva. Entonces se une con el polo negativo. Y en el caso del cloro, ¿qué carga tiene? Negativa. ¿Con qué parte de la molécula de agua se une? Con la positiva. Con la parte positiva, en el dipolo positivo. Y así es como pueden mantenerse como iones. Los iones en nuestro cuerpo tienen funciones muy importantes. Y ojo, no es lo mismo decir sodio como el átomo, así, que decir
ion sodio. Siempre préstele atención si le ponemos o no la carga. Y entonces, agua es solvente también de compuestos polares y de otras soluciones más. El agua influye en la estructura de las demás moléculas. Eso es una declaración. Y entonces, miren, en el primer ejemplo aquí tenemos una molécula que está representada por cubos. ¿Cuántos lados tiene un cubo? 6. 6. Entonces, para tener menos interacciones, porque en total, ¿cuántas caras hay ahí entre los 6 cubos? Cada uno tiene 6 por 6, 36. Cuando se junta así, en una sola estructura, ¿cuántas caras serían aquí? 6. 6. De 36 se redujo a 6. ¿Quién hizo eso? ¿Qué molécula? El agua. El agua influye en cómo se forman las estructuras. Y vean el segundo ejemplo. Tenemos aquí otra molécula que tiene una parte hidrofílica, lo que está en verde, y otra parte hidrofóbica. Una micela. Esas moléculas que tienen esas dos porciones se llaman moléculas Anfipáticas. Anfipáticas. Y entonces, ustedes pueden ver cómo la parte hidrofóbica se une en el centro y la hidrofílica interactúa con el agua y se forma lo que se llama una micela. Aquí está, por ejemplo, este fosfolípido es una molécula anfipática. Un ácido graso. Tiene un ácido graso, que es esa cadenita que ven ustedes así, De carbono. carbonos en cada vértice. Y en el extremo, la bolita es una parte hidrofílica, que puede ser, por ejemplo, un fosfato, grupo fosfato. Es una molécula polar. Interactúa con el agua. La cabeza, la bolita, hace contacto con el agua, lo que sería que el color verde acuoso, ¿no? Agua. Y la cola, que es hidrofóbica, hace contacto pues con el aire o con otros líquidos. Esta es una capa. En la célula, la membrana tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura básica de la membrana? La bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Bicapa. Aquí tenemos una capa y si la duplicáramos como una imagen en espejo, tendríamos una bicapa. El agua ayuda a que esto se forme así, por la interacción que tiene. Y esta pues es una micela. Muy bien. ¿Ya le cortaste? No, ¿ya lo corto? Córtale. Ok. Sí.